Ya. Lo que habíamos comenzado anteriormente, las clases, los ejercicios que hicimos anteriormente fueron netamente para recordar ciertas cosas. Y bueno, también traer ahora a la actualidad lo que debemos haber terminado de ver en el primer módulo del aprendizaje continuo. Y bueno, ahora vamos a comenzar con lo que necesita la matemática básica que se pide para trabajar en corriente alterna. Lo mínimo que tenemos que tener de conocimiento, ¿cierto? Y vamos a partir, para empezar a comprender todo lo que pasa con los corrientes alternas, es el principio de lo que tiene que ver con vectores, ¿cierto? Vectores yo creo que más de algunos que estudió en el liceo industrial o en otros cursos tuvieron que haberlo visto, ahora lo van a recordar, ¿no? A los que lo hayan olvidado les sirve de recuerdo, y a los que no, es momento de aprender más o menos cómo se comporta este tema de la matemática que son los vectores. Ok, vectores, ¿cierto? ¿Qué es un vector, cierto? Dice que es un segmento con cierta longitud que se le asignan algunas características como origen y extremo, dirección y sentido, ¿cierto? Ese es un vector. Ahora, si se fijan bien, tengo dos puntos, A y B, donde A corresponde al origen y B corresponde al extremo. Por lo tanto, la longitud del vector es desde A hasta B, ¿cierto? Con eso yo determino la longitud. Ahora, hay dos tipos de vectores, ¿cierto? Que son los vectores equivalentes o equivalentes, y los vectores opuestos, ¿cierto? Por razones obvias, los vectores equivalentes son los que tienen la misma dirección y el mismo sentido, ¿cierto? Ahora, también va a tener la misma magnitud. Esos son vectores equivalentes. Ahora, los vectores opuestos también, per se sería lo contrario, ¿cierto? Tendrían que tener una dirección igual, pero magnitud, sentido contrario, ¿cierto? Y ahí estaríamos en presencia de dos vectores opuestos. Ahora, con respecto a esto, todo vector dice que está centrado en el origen, tiene dos componentes, una X y otra Y, las cuales se denominan componentes cartesianas, ¿cierto? Y ahí estamos en presencia de un plano cartesiano, del tipo cartesiano, ¿cierto? Un plano cartesiano, ¿cuántos cuadrantes tiene? 4. Creo que matemática básica, ciencia media, por lo menos, ¿cierto? Estamos en presencia de algo más simple, ¿cierto? Y ahí nos damos cuenta que ese vector, ¿cierto? El vector U, está compuesto por X e Y, ¿cierto? Que son un punto en el plano cartesiano, ¿cierto? Donde tengo dos coordenadas, ¿no? Una coordenada en X y una coordenada en Y. Bien, acá dice, un ejemplo, ubica en el plano cartesiano el punto 3,4, ¿cierto? Y traza el vector desde el origen, por lo tanto el vector se va a llamar V, ¿cierto? Y va a tener esas coordenadas. Entonces, como hay un ejemplo, esto vamos a partir por algo simplecito, mi plano cartesiano sería este, me dice que tengo un X, ¿cierto? Y tengo un Y. Por lo tanto, mi X sería 1, 2 y 3, ¿cierto? Aquí tendría 3, y el Y sería este, eje Y, este sería el eje X, este sería 1, 2, 3 y 4. Obviamente, ¿cierto? Voy a juntar ese punto que está compuesto por la unión de estas dos líneas, ¿cierto? Y ahí tengo yo mi punto 3,4. Ahora, ese punto, que es 3,4, tiene que ser también trazado el vector. ¿Desde dónde? Desde el origen, ¿cierto? Desde el punto 0,0. Este es mi punto 0,0. Este es el origen, ¿cierto? Ahora, voy a tirar la línea, ¿cierto? Un poquito más choco. Bueno, vamos a tratar de hacerlo derecho, ¿no? Entonces, ahí tengo mi punto trazado desde el origen. No conozco el número, cobranza, así que vamos a ver. Cobranza.
No ha depositado la pensión. Ahí está. Entonces, ahí trazo el vector, ¿cierto? Y mi vector sería este, ¿cierto? La famosa U. Ese es mi vector. Y está compuesto por esos dos coordenadas. Entonces ahora, describe el desplazamiento de un objeto dando los siguientes vectores. Entonces dice acá que el vector A, menos 2,5, y el vector B, 0, menos 1. Este es un ejercicio para ustedes. Ahora, voy a leer la parte intermedia. Este es el ejercicio para ustedes y voy a leer qué pasa acá. Si observamos el desplazamiento que describe el vector, podemos decir que un objeto, ¿cierto?, se movería 3 espacios o 3 unidades a la derecha, ¿cierto?, hacia el lado de allá, y 4 espacios hacia arriba o 4 unidades hacia arriba. Entonces, eso es la descripción del vector flujo. Entonces, ustedes hagan este ejercicio simple. Profe, lo movió. No lo entiendo. Movió la diapositiva. Hice un spoiler. Hice un spoiler.
bien, bien. Oiga, estoy ocupadito, lo llamo un ratito. Chao. Le tocaba a un grupo que normalmente sea el grupo A2, hoy día estamos capacitando a los muchachos para que tengan la ciencia bien, para que salgan la ley que está haciendo. Entonces, una bola, tienen que dar una bola y que han dado que clase de. Ya, entonces si se pueden dar cuenta ahí, no reviste mayor complejidad hacer esto. Entonces tendremos acá, trabajamos con menos 2 y 5, podemos trabajar sobre la misma base, pero acá me da menos 2 en X, ¿cierto? Me dice que en la parte negativa, en el otro lado del eje, entonces X e Y, X e Y. Entonces si me voy acá, menos 2, pues ahora menos 1, menos 2. Y el 5, este sería 4, entonces cuento el 5. Y proyecto nuevamente este tema. Y ahí tengo claramente el punto menos 2,5. Trazo la línea. Ahí tengo un tramo. Y el otro tramo sería, este sería A, el vector A. Y este sería el vector B, 0 como menos 1. Entonces sería 0 y acá sería menos 1 y sería A. 0x y menos 1. Entonces sería el punto 0 menos 1. Y ahí tenemos, este vector sería B. Entonces ahí, algo simplecito para comprender más o menos la ubicación de un vector, ¿cierto?, en base a un punto. Bien, ¿qué dice ahora este tema? Dice que si ubicamos, vamos al otro, si ubicamos el punto 7,3 y lo trasladamos según el vector 1,2, obteniendo el punto Q. Entonces, ¿qué pasa acá? Voy a tener que calcular el punto Q si lo trasladamos según el vector 1,2. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Ahí. Trasladar el vector, ¿cierto? Pero trasladamos el vector una unidad hacia la derecha y 2 unidades hacia arriba, ¿no? Eso es lo que me está pidiendo. Desde contabilizando el vector inicial, el punto B, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer ahí? Sumar, ¿cierto? Sumar las coordenadas, ¿no? El X y el Y, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo va a quedar entonces el punto extremo? 8,5, ¿cierto? Entonces me va a dar mi punto extremo. Mi punto extremo va a estar compuesto de la sumatoria del punto B más P más el vector 1,2, ¿cierto? Entonces, en estricto rigor, yo tendría que colocar acá 8,5, ¿cierto? Entonces dice acá, ¿cómo se pueden obtener las coordenadas del vector desplazamiento, ¿cierto? Usando las coordenadas del punto de origen y del extremo. Sí, porque ese sería el desplazamiento del vector, ¿cierto? Se desplazó hasta 8,5.
¿Cuál sería la respuesta ahí? La pregunta dice, ¿cómo puedo obtener las coordenadas del vector de desplazamiento, ¿cierto? Usando las coordenadas del punto de origen y la de extremo. O sea, me está diciendo esa y esa. Que use esas coordenadas. ¿Cómo lo obtengo? ¿No se establece una diferencia? Sería lo mismo, ¿no? Llegaría entonces, ¿cuál sería mi vector de desplazamiento? 1,2. Porque dice ahí, y lo trasladamos según el vector 1,2. Entonces, ¿sería ese mi vector de desplazamiento? Por supuesto. Trazamos el eje cartesiano, nuevamente. ¿Qué hacemos? Tenemos 7,3, ¿o no? Entonces, mi punto de origen es 7. Me dice que mi punto nace desde un desplazamiento de 7 unidades hacia la derecha y 3 hacia arriba. Entonces, me dice que ahora yo debo trasladar ese vector 1,2, ¿cierto? O sea, una unidad hacia la derecha nuevamente y 2 hacia arriba. Entonces, wow, empezamos bonito, ¿no? Pensé que ya la había solucionado. Entonces vamos aquí a 3. Este sería 4. 5. 4. 5, ¿cierto? Entonces me dice que yo desplace 1 hacia la derecha, o sea, me voy acá, y 2 hacia arriba, o sea, me voy acá. Ahora yo proyecto nuevamente esto. ¿Sí? Entonces el vector que es P es igual a 7,3 se desplaza hacia 1,2. Perdón. Se desplaza 1,2 y llega hacia 8,5. Y mi vector de desplazamiento que es V. Ese es mi vector de desplazamiento. Entonces, por lo tanto, ¿cómo puedo obtener? Ya que tengo el punto de origen y tengo el punto de extremo, ¿no? Ya. Entonces, ¿cómo puedo obtener las coordenadas del vector de desplazamiento? Restándole al origen, o perdón, restándole el extremo del origen. Entonces, resto Q menos P. ¿Y qué voy a tener? V, exactamente. Entonces, este es Q, y esto es P, y voy a obtener V. Ahí. Bien. ¿Ya le dijeron cuándo sale una terreno? ¿En instalación eléctrica? Ah, están en material eléctrico. Ah, con material eléctrico. El siguiente. Que siempre están esa se celebra como en diciembre. Octubre, noviembre, diciembre, ahí tienen la salida de terreno. ¿Tienen taller de instalación eléctrica? ¿Cómo saqué el menos 2? ¿Este menos 2? ¿Ah? No, hay una P. Este es una V. ¿Esta? El resultado. Este es U, claro, Q menos P. Gente. Usted no toma, ¿cierto? No vino a beber, entonces está bien.
Puede ser error de habilidad. Son los colores, ¿no? Póngale luz a los colores. El empeñado. No, si se puede, con la luz también el reflejo. Se distorsiona a veces. Ya. Bien. Vimos que quedó. Ahora, dice acá. Se puede determinar el vector en el origen de un vector sabiendo las coordenadas del punto de origen y del punto extremo como sigue a continuación. Entonces aquí tengo la famosa fórmula, lo mismo que hicimos anteriormente, ¿cierto? Se da cuenta que llegamos nosotros deductivamente, ¿cierto? Para establecer el vector de desplazamiento, pero aquí ya me entrega la fórmula, ¿cierto? Para esto. Entonces, vamos a sacar este buen tiro de acá, aquí se ve bien, y vamos a avanzar con esto. Queda vectores, viene bien, entonces dice acá, sean los puntos A y punto B, ¿cierto? A está compuesto por X1 e Y1, ¿cierto? Y el punto B sería X2 e Y2. Se determina el vector como se restan los X, ¿cierto? Y se restan los Y por separado, ¿cierto? Y ahí establezco la diferencia. Entonces, acá hay un ejemplo. Sean A 3,5 y B 7,2, el vector AB estaría determinado por 7 menos 3, ¿cierto? Este sería X2 X1. Entonces 7 menos 3, perdón. Y el lado de la Y sería 2 menos 5. ¿Y ahí qué pasaría? Sería un negativo, ¿cierto? Menos 3 me daría como resultado el vector AB. Entonces, el vector AB desde A hasta B, ¿cierto? Sería 4, menos 3. Dice acá, notar que se restan las coordenadas del punto extremo menos las del origen. Entonces, ¿cierto? A la coordenada final le resto la inicial. Eso se refiere. ¿Ya? Entonces, ¿qué ejercicio tiene este punto? Bien, dando los siguientes puntos, determinar las coordenadas del vector en el origen correspondiente. Y aquí tiene los ejercicios para mí. Esta PPT la voy a subir por si acaso, así que la voy a dejar ahí también. Voy a colocar la fórmula. Voy a poner la fórmula. Entonces, vector sería lo mismo. Ahí está la fórmula.
Cuando trabajemos con fasores van a entender el por qué había que empezar por ahí. Punto de origen, aquí en A, me está hablando que desde A hasta B, entonces mi punto de origen sería 1, menos 1, ¿cierto? Y mi punto extremo sería en B, entonces sería 0,13. Entonces los componentes del vector, simple, son x e y. Ahora este sería x1 y 1. Los componentes de la fórmula es 0 menos 1. Ahora, ¿cómo? Como entonces aquí menos 3 menos 1. Entonces aquí va a quedar como menos 1, coma. Esa ¿Y conclusión cómo quedó? sería menos 2. Claro, exactamente. ¿Por qué menos 2? Menos por Cuando tengan ese problema, bajen por los paréntesis. No Sí. se compliquen la asistencia así. Sí, con la calculadora. ¿Por qué menos por menos da más? Pero aquí tengo menos. Entonces, se resta, pero se conserva el signo del número mayor. Entonces sería menos 2. Ahí está. Sería coordenada C, desde C hasta D. Sería coordenada 0. Y D sería
4 y menos 2, menos 6. Menos 6, coma. Ahora el B, acá sería 0,3. Y abajo acá sería 1. Y menos por menos da más, ¿cierto? Le habrá 2, coma, menos 5, menos 3, menos 8. Ahí está ordenado. La de abajo, nuevamente. Aquí sería x1 y x2. Entonces sería 1, sería 1 menos 0, coma, y aquí sería menos 1, menos 3. Y aquí me daría 1, coma, menos por menos más, y menos 1, ¿cierto? Sería 1. ¿Les dio eso? No, hay 2. Menos 1, menos 3. Perdón, el 2. 1,2. Ahí sí, me equivoqué. Sí, porque este es el 3. Claro, ahí está. Aquí, es cierto. Ahí sí. Entonces, ahí está. ¿Queréis entonces lo retiro? ¿Dejamos hasta aquí nomás? ¿Terminamos? Mucho 45. ¿Con medio? Pasamos, ¿cierto? Ya. Vamos a lo que viene. Bien. Dice ahí que del ejercicio anterior, ¿qué observas respecto a los componentes, ¿cierto?, de los vectores A, B y B y A? ¿Qué se observaba ahí? Que uno te dio negativo y otro te dio positivo. Exactamente. Entonces, ¿qué significaría eso? Fíjense ahí lo que dice. Que tendrían un sentido contrario, ¿cierto? El mismo vector, ¿cierto? El vector de A a B y el de B a A significaría que tendrían sentidos contrarios, ¿cierto? Porque uno da por el lado de los negativos y el otro da por el lado de los positivos. Sentidos contrarios. Entonces, sea X, V, X e Y, el vector corresponde a menos V. Entonces, si tengo estos dos componentes, entonces me indicaría que ese vector tendría un sentido contrario. Bien, vamos a borrar esta partecita. Entonces eso es lo que se desprende del ejercicio anterior, de lo que hicimos. Entonces, aquí. Bien, recordemos que un vector, ¿cierto?, tiene como característica el módulo. Y aquí entramos ya en materia derecha de vector. Aquí empezamos ya a tener un poquito más. Que corresponde a la longitud del segmento asociado, ¿cierto? El módulo es el que me da el valor del segmento asociado. Luego, el módulo del vector se simboliza
con esa doble barra, ¿cierto? Vertical, entre estas dos. Parecido a un valor absoluto, ¿no? El doble vertical, y eso indica que sería el módulo de ese vector. Por lo tanto, me estaría dando el valor del segmento, ¿cierto? La longitud que tendría. Y se calcula como el módulo, ¿cierto?, del vector sería igual a quién? A la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Miren, queridos, se parece a algo que les dijo el profe anterior. ¿Cierto? ¿Qué calculaban con eso? ¿Qué le enseñó el profe? La potencia aparece. Ahí está. Eso es lo que ustedes están viendo. En el fondo de ahí nace eso. Yo les dije que las potencias eran sumas vectoriales. Aquí está. Comprobado. Esta es la raíz de la suma vectorial de las potencias. Por eso que las potencias no se suman de manera aritmética. ¿Cierto? Ejemplo. No es lo mismo que yo tenga un transformador. Llevarlo a la realidad. No es lo mismo que yo tenga un transformador de 100 kVA, ¿cierto? Y que yo tenga un factor de potencia de 0.8 de ese transformador. Y ese transformador, ¿qué querría decir? Que el 80% de ese transformador va a ser empleado en potencia útil y el otro 20% sería empleado en potencia reactiva. Entonces, ¿por qué? Porque la potencia activa es la potencia realmente útil, ¿cierto? ¿Y cómo se mide la potencia activa? En watts. Así se mide la potencia activa. ¿Y la potencia reactiva? En kilovolt ampere reactivo o en volt ampere reactivo, ¿cierto? Bien, en este caso entonces, si yo le digo que estoy ocupando 80 kilowatts, esto sería P, ¿cierto? Esto sería S. Entonces, ¿cuánto tendría que valer Q? 20, ¿cierto? Falso, están hablando de tonteras, no. Porque yo les dije que esto era una suma vectorial no aritmética. ¿Se dieron cuenta? No hago 100. Nunca pasa eso. ¿Por qué? Porque estos son parte de los números imaginarios. No puedo, no hay cómo trabajar. Los números imaginarios no se suman a los reales así como así nomás. ¿Se entienden? No están en el eje de los reales. Entonces, ¿qué sucede? Que estos tienen que sumarse de esa manera. Es la única forma. Hay una raíz, hay una cuadrada. ¿Por qué? Porque los imaginarios nacen de una raíz. Bueno, cuando pasemos al imaginario, no voy a hacer el spoiler, si lo vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa acá? Que resulta que si yo tengo 100 kVA y me dice que estas son mi potencia aparente, ¿cierto? Y esta sería mi potencia activa, entonces, ¿qué deberíamos hacer ahí? Bien, olvídense de esta formulita ya, olvídense. Y simplemente asimilen esto. S es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De P al cuadrado más Q al cuadrado. Es lo que decía el profe, ¿no? Ya. Entonces ahora díganme ustedes, ¿cómo yo busco Q? O sea, primero mirando el cuadrado. Ya. La raíz. Ya. Elevo al cuadrado todo para poder eliminar esta raíz, ¿cierto? Ya. Entonces sería ahí, ¿cierto? Entonces me queda S al cuadrado y me queda la raíz cuadrada de P al cuadrado más Q al cuadrado, todo eso al cuadrado, ¿cierto? Entonces sabemos que esto al cuadrado se va, ¿cierto? Me va a quedar P al cuadrado más Q al cuadrado, ¿cierto? Y me va a quedar acá. Lo que sería el equivalente a la hipotenusa, ¿cierto? Al triángulo de Pitágoras, ¿no? Y ahora, ¿cómo busco Q? A restar, ¿a quién? Q es igual a S menos P al cuadrado menos S al cuadrado. P al cuadrado menos S al cuadrado, ¿cierto? Ya, y le aplico la raíz y ahí elimino el cuadrado de S, ¿cierto? Y me quedaría todo eso al cuadrado, ¿cierto? O sea, P menos S, o sea, significa que yo a 80 le resto eso al cuadrado y me tendría que dar Q, ¿cierto? S menos P. ¿Ah? S menos P. S menos P. Entonces, fíjense bien acá, por eso les digo que el despeje tienen que observar bien cómo está la simbología. Yo quería decir a ustedes, ¿me conviene pasar un valor que no me importa al otro lado con signo negativo o el valor que me importa lo dejo como positivo para no tener que intervenirlo nuevamente? Entonces yo busco eso. ¿Qué sucede aquí? Que yo voy a pasar P al otro lado, nada más, y no me importa cómo queda. S al cuadrado menos P al cuadrado.
Esa es la forma. Entonces, ¿qué va a pasar? Usted al multiplicar todo por raíz cuadrado, esto se va, ¿cierto? Y me queda todo esto que está acá. S al cuadrado menos B al cuadrado. Ahí recién obtengo Q. Ahora, por razones obvias, esto usted apenas lo va a hacer así, pues, no va a ser un despeje. No lo necesita. No necesita hacer esto. ¿Se entiende? Usted simplemente sabe que si yo voy a buscar Q, entonces B pasa al otro lado restando y queda todo bajo la misma raíz. La diferencia es que pasa a ser una, valga la redundancia, pasa a ser una resta, ¿cierto? Una diferencia. Ahora, si estoy buscando B y me dan Q, igual, lo mismo. Pasa Q restando a este y me da B. Pero siempre bajo de una raíz. ¿Se dan cuenta? Entonces no necesito hacer un despeje. Porque en el fondo se va a mover de la misma manera. Pasa al otro lado sumando, va a ser restando y va a transformar, a comportarse de esa misma manera. Entonces, para que vean que de esto nace esto que está acá. Ahí entienden. Entonces lo que ustedes están buscando es el valor del módulo, la longitud que tiene que ser. ¿Se entendió? Vamos a lo de ello. No vamos a jugar con esto si el profe jugar con esto. Más adelante vamos a hacer esto. Ahí van a tener horas de diversión. Horas de diversión ahí con eso. Así que... Bien, entonces ahora ¿qué dice? ¿Cierto? Aquí, obviamente el que tiene que quebrar puede experimentar con su tema. Ahora, dice acá, sea el vector v 2, menos 4, un vector en el origen, entonces el módulo de ese vector equivaldría a esto, ¿cierto? O sea, elevo el x al cuadrado y el menos 4 al cuadrado, ¿cierto? Obviamente, un valor negativo elevado al cuadrado me va a dar positivo, ¿cierto? Bien. Entonces, por lo tanto, me da 4 más 16 y me da raíz de 20. Raíz de 20, ¿está bien el final ahí? ¿O podríamos hacer algo más? ¿Cómo podemos checar? 2 raíz de 5. Efectivamente, 2 raíz de 5, hicieron matemáticas. ¿Cierto? Asumo que la profe nos dejó, pero escrito en matemáticas. Entonces, esto es lo mismo que decir, ¿cierto? Raíz de 4 por 5 por raíz de 5, ¿cierto? Entonces, ¿cómo quedaría? Esta raíz exacta, entonces me da 2, entonces se va, este es 2. Y esta raíz es inexacta, por lo tanto, es raíz de 5. Entonces, esto queda 2 como raíz de 5. Ahí está. Entonces, esto puede quedar hasta ahí, hasta el final. Ahora, cuando yo dejo la raíz hasta donde está y no avanzo más, es cuando la descomposición que yo hago, ninguna de las dos tiene una exactitud, ¿cierto? Las dos quedan tal cual. Entonces, no, dejo la anterior. No avanzo. No acorto más la raíz. Bien, entonces acá dice, grafica el vector en GeoGebra y determina su módulo. Sí, eso lo pueden en GeoGebra. No tenemos opción de hacerlo. Pero eso lo pueden experimentar ustedes. Bien, así es como se calcula el módulo. Entonces, el valor de ese vector, de ese módulo, es raíz de 20. Ahora, por razones obvias, ustedes después cuando calculen más adelante con esta alterna, empecemos a calcular circuito y potencia, no me van a dejar eso con raíz de 20, tienen que darme el valor. No importa que den decimales, pero ese es el valor que me importa. No me importa que me lo dejen raíz de 20. Eso no me interesa que me dé el valor. Y un valor más preciso, ¿cierto? O sea, ¿cuánto es la raíz de 20? Entonces calcula eso con la calculadora y me da el valor. Bien, avancemos. ¿Qué sigue ahora? Hallar el módulo de los siguientes vectores. Y aquí está la diversión. Lo mismo que hicieron anteriormente, aquí está y aplican la fórmula, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa aquí? Van a trabajar con el módulo, ¿cierto? Del vector. El módulo del vector, como ejemplo. Y saben que esa es la raíz cuadrada de x cuadrado más b. ¿Cierto? Más y cuadrado. Ahí está. Entonces, utilicen la fórmula.
¿Cuál es el último punto? No están al día con las cuotas, por lo tanto. Me ganan. ¿Cuáles son las clases? Porque somos las viejas. Aquí es 6 y aquí es 12 resultados. Ahí es 34, raíz de 34. 34, ¿cierto? Raíz de 34. Raíz de 5. ¿De qué haría raíz de 5? Raíz de 5. O sea, los dos de abajo dieron exacto. Vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a lo otro. Bien, acá dice, recordemos que un vector de A a B también se puede describir según su punto extremo. Entonces, si el punto de origen es el punto A y su punto extremo es el punto B, entonces el módulo del vector corresponde a la longitud del segmento desde A hasta B. Ahora, luego el módulo del vector de A a B se simboliza como está allí, módulo del vector A a B, y se calcula de esta manera. Entonces hago de la diferencia, ¿cierto?, entre las coordenadas de X y las coordenadas de Y, ¿no? Ahí hay un diferencial entre X, solo X y solo Y. Entonces tengo X2 menos X1 más Y2 menos Y1. Y eso obviamente ambas están al cuadrado.
¿Qué dice este cuento? Hallar el módulo de los siguientes vectores. Ahí está la fórmula, ya la tienen, y trabajen con el módulo, con el cálculo de esos módulos. ¿Qué no la tenemos para una foto? Pero me puede poner la anterior con la esta, sí. ¿Ya anotar los recéticos, no? No, anotar la fórmula de ahí. Para que no tenga la fórmula. Esta. Ahí la mira. Pero tienen los X nomás. Los Y habrá que vincular. Es como la fórmula la raíz. Lo leo. Ahí está la ejercicio. Vamos, 0 menos 4. Ahí sí. Profe, consultar ahí en, por ejemplo, menos 2, menos 3, menos 5, ¿cierto? Y el elevado a 2 quedaría con el símbolo y quedaría negativo. ¿Queda positivo? Queda positivo. Todo número negativo elevado a una potencia par queda positivo. ¿Cuánto le dio el primero? 13. ¿Y el raíz de t? Sí, menos 2, menos 3. Y esto va más 0, 4 cuadrado. Y la raíz de 41. Raíz de 40. Ahora, ¿cómo descomponemos? ¿Se puede descomponer raíz de 41? No tengo un valor exacto, no tengo una raíz exacta y medida.
Primo hermano. Es divisible solo por sí mismo. O por el mismo. Pero hay uno de ellos que es un vector nulo. Tienen que descubrir cuál es. El nulo. Láser. Raíz de 41. Mi mamá, mira mi mamá. El ejercicio. Bien, aquí dice, hay una suma de vectores acá, entonces empezamos a trabajar con suma y resto de vectores. Dice, supón que una persona, además de cruzar a Isla Tejas por el puente de Pedro de Valdivia, ¿cierto?, decide continuar caminando por la orilla del río Gallegano.
Su trayectoria podría describirse mediante esta figura, ¿cierto? Entonces, indica las coordenadas de los vectores U y V, ¿cierto? Este es el vector U, V. Si pudieras ir de A hasta C en línea recta, ¿qué camino seguirías? Marcarlo en el gráfico, ¿cierto? ¿Qué vector describe el trayecto que seguirías? Llama el nuevo vector W. Aquí. Entonces, obviamente, mi trayecto sería en línea recta desde A hasta C. Pero ahí tengo dos vectores. ¿Qué sucedería ahí? ¿Cómo vamos a describir ese trayecto? Sería un trayecto desde el origen hasta el punto C, ¿o no? Listo. Ahí lo tienen descrito. Mi punto está dado, punto A. ¿Cuál es el punto del origen? 0,0. Así lo tenía, ¿no? Sí, eso es la. O sea, por eso Esta presentación la voy a dejar en el portal.